Hay una categoría de trampa natural que no aparece en ningún manual de exploración de los años 70 con la seriedad que merece. No es la caída, no es la inundación, no es el derrumbe, es el gas. Un gas incoloro, a veces inodoro en las concentraciones que matan, invisible a la luz de cualquier linterna, indetectable para los sentidos humanos en el momento crítico y capaz de matar a una persona en menos de 90 segundos sin dejar una sola marca visible en el cuerpo. Las víctimas de intoxicación por gas en entornos volcánicos subterráneos y en cuencas naturales de acumulación mueren con la expresión de quien simplemente se quedó dormido. Sin lucha, sin señal de alarma, sin tiempo. Hoy vamos a analizar los casos documentados más devastadores de gas letal en entornos de exploración y zonas volcánicas, entender exactamente qué mecanismo produce cada tipo de muerte y extraer las lecciones que los organismos de gestión de riesgo volcánico han tardado décadas en formalizar en protocolos aplicables. Esto explicado en 17 minutos. Comencemos con el caso que más directamente define la escala del peligro y que ocurrió en un entorno que ningún explorador de cueva habría catalogado como zona de riesgo subterráneo en la mañana del 20 de febrero de 1979. El plató de Dieng, en Java Central, Indonesia, es una meseta volcánica de alta altitud que alberga uno de los complejos de templos hinduistas más antiguos del archipiélago, datados entre los siglos 7 y 9 de la Era Común. Es también geológicamente una zona de actividad volcánica difusa de tipo fumarólico, es decir, con emisiones continuas de gases volcánicos a través de fisuras en el suelo y cráteres de baja actividad. Los habitantes de los pueblos del plató conocían esa actividad, la vivían como parte del paisaje cotidiano. Y esa familiaridad, esa normalización de lo que olía diferente y de lo que calentaba el suelo fue exactamente la condición que convirtió el 20 de febrero de 1979 en una de las peores tragedias volcánicas de la historia moderna de Indonesia. Esa madrugada, el cráter Sinila, uno de los cráteres menores del complejo volcánico del plató, liberó una descarga masiva de dióxido de carbono, el gas inodoro e incoloro que los organismos volcánicos producen continuamente, pero que en condiciones normales se dispersa antes de acumularse en concentraciones letales, combinado con sulfuro de hidrógeno, el gas que huele a huevo podrido en bajas concentraciones, pero que en concentraciones altas satura el nervio olfativo y deja de ser percibido precisamente cuando alcanza niveles mortales. La nube de gas se desplazó desde el cráter hacia los pueblos más cercanos siguiendo la topografía del terreno, que en el plató de Dieng crea pequeñas cuencas naturales donde los gases más densos que el aire se acumulan antes de dispersarse. El dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno son ambos más pesados que el aire. En un terreno plano o ligeramente deprimido, se acumulan en las zonas bajas, en los pasajes estrechos, en el interior de las viviendas con ventilación limitada, exactamente donde dormían las personas en las primeras horas de la madrugada. 149 personas murieron en menos de una hora. Los primeros equipos de respuesta que llegaron desde localidades fuera del plató encontraron cuerpos en sus camas, en los caminos entre casas, en las entradas de los templos, sin heridas visibles, sin signos de lucha. El diagnóstico de causa de muerte fue intoxicación por dióxido de carbono combinada con sulfuro de hidrógeno. La mayoría de las víctimas nunca despertó. La lección que el análisis del desastre de Dieng introdujo en la gestión de riesgo volcánico indonesio fue la implementación de sistemas de monitoreo de concentración de dióxido de carbono en zonas habitadas del plató, junto con protocolos de evacuación preventiva activados por umbrales de concentración de gas, no por señales visuales de actividad volcánica. Antes de 1979, la señal de evacuación era la erupción visible. Después de Dieng, el umbral de alerta fue redefinido para incluir mediciones de gas que el ojo humano nunca puede detectar. Pero si el desastre de Dieng estableció la escala de lo que un gas volcánico puede hacer en tierra abierta, el caso que ocurrió 7 años después en Camerún redefinió completamente la comprensión científica de los mecanismos de acumulación y liberación de gases volcánicos en entornos lacustres, es decir, en lagos. El lago Nyos, en el noroeste de Camerún, es un lago volcánico de cráter situado en la ladera de un volcán inactivo. Como todos los lagos volcánicos de cráter con actividad magmática profunda, el Nyos acumula dióxido de carbono procedente de las emanaciones volcánicas en sus capas de agua más profundas, un proceso geológico que puede durar décadas sin manifestación superficial visible. El agua profunda del lago actúa como contenedor a presión del gas disuelto. En condiciones normales, esa presión se mantiene estable. En condiciones de perturbación, ya sea por un deslizamiento de tierra en las orillas, por variaciones de temperatura o por otros mecanismos no completamente comprendidos, esa presión puede liberarse de forma catastrófica.
El 21 de agosto de 1986, el lago Nyos experimentó lo que los geólogos denominan una erupción limnica, es decir, la liberación explosiva de los gases disueltos en sus capas profundas hacia la superficie. La nube de dióxido de carbono resultante, estimada en entre 100.000 y 300.000 millones de litros de gas, se desplazó desde el lago hacia los valles circundantes siguiendo las depresiones del terreno. A diferencia del gas de Dieng, que se dispersó en un paisaje relativamente abierto, el gas del lago Nyos se concentró en los valles donde vivían las comunidades agrícolas de la región. Entre 1.700 y 1.800 personas murieron en las horas siguientes. Los animales domésticos y el ganado de las aldeas murieron junto con sus propietarios. Los supervivientes que estaban en zonas elevadas o que por azar se encontraban en posiciones donde el gas no se acumuló, describieron en los testimonios recopilados por los investigadores de la Universidad de Yaoundé que no hubo señal de alerta perceptible. Ningún olor, ningún ruido, ninguna vibración del suelo. La nube llegó en silencio y en oscuridad, en las primeras horas de la noche mientras las comunidades dormían. El análisis geológico posterior determinó que el lago Nyos contenía suficiente dióxido de carbono acumulado para sostener liberaciones de esta magnitud con relativa periodicidad si no se intervenía el sistema. La solución técnica implementada en los años siguientes fue la instalación de tuberías de desgasificación, estructuras que liberan de forma controlada y continua el gas disuelto en las capas profundas del lago antes de que alcance concentraciones de liberación espontánea. Ese sistema, instalado inicialmente en 2001 y expandido en años posteriores, ha reducido significativamente la concentración de dióxido de carbono en las capas profundas del lago. Pero el sistema requiere mantenimiento continuo, y la vigilancia se mantiene activa porque el mecanismo geológico que produjo la erupción limnica de 1986 sigue activo. Ahora bien, si estos dos desastres ocurrieron en contextos de actividad volcánica en países en desarrollo con recursos limitados de monitoreo, el siguiente caso demuestra que la trampa del gas letal no requiere ni pobreza de recursos ni ausencia de señalización para matar. Requiere solamente ignorar lo que los instrumentos miden. Necesito hacer una pausa aquí para pedirte algo directamente. Los gases volcánicos letales son la categoría de riesgo natural menos cubierta en el contenido de exploración y aventura en español, a pesar de que sus mecanismos son verificables, documentables y directamente aplicables a cualquier persona que visite zonas geotérmicas o volcánicas en cualquier parte del mundo. Si este análisis te está dando información que no tenías antes, dale like ahora mismo. Suscríbete a Archivos del Subsuelo y activa la campana para no perder ninguno de estos archivos. Y dime en los comentarios algo específico. ¿Sabías antes de este video que el sulfuro de hidrógeno satura el nervio olfativo y deja de ser detectable por el olfato justo cuando ya es mortal? Esa respuesta me dice si este tipo de dato técnico concreto tiene valor para la audiencia de este canal. La Solfatara di Pozzuoli es uno de los cráteres volcánicos accesibles más visitados de Europa. Forma parte del complejo volcánico de los Campos Flegreos, o Campos Ardientes, una caldera volcánica activa situada en la provincia de Nápoles, Italia, donde la actividad geotérmica superficial incluye emanaciones de vapor, cráteres burbujeantes y suelo caliente que los turistas fotografían a metros de distancia. Ha sido zona de visita documentada desde la época romana. En los años recientes al incidente que vamos a analizar, recibía entre 200 y 300.000 visitas anuales. El 13 de septiembre de 2017, una familia italiana de 3 personas, padre, madre y un hijo adolescente, visitó la Solfatara. En un punto del recinto, el padre cayó en una zona deprimida del terreno cerca de uno de los cráteres activos. La madre y el hijo descendieron inmediatamente a intentar ayudarlo. Los 3 murieron en menos de 5 minutos. Un cuarto visitante que presenció el incidente desde una posición elevada sobrevivió y fue quien alertó a los servicios de emergencia. La causa oficial de las 3 muertes fue intoxicación por sulfuro de hidrógeno en concentración letal. La zona donde el padre cayó inicialmente era una depresión natural, donde el gas se acumulaba por su densidad superior al aire. La caída en sí misma pudo haber sido causada por una concentración de gas ya suficiente para producir mareo o pérdida de conciencia instantánea antes del impacto con el suelo. La madre y el hijo descendieron hacia esa depresión exponiéndose a la misma concentración que había incapacitado al padre. El análisis de la Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale posterior al incidente determinó que la zona específica del cráter donde ocurrió el accidente no tenía señalización de acceso prohibido adecuada para el tipo de riesgo existente. Había señales genéricas de precaución. No había señales específicas que comunicaran el mecanismo concreto del riesgo,
que era la acumulación de gas en depresiones del terreno sin señal sensorial perceptible para el visitante, lo que hace del caso de la Solfatara un estudio de caso especialmente relevante para cualquier análisis de riesgo volcánico en entornos de visita pública. Es precisamente su contexto. No ocurrió en una expedición de exploración técnica, no ocurrió en un entorno remoto sin acceso a recursos de emergencia. Ocurrió en un sitio turístico en Europa, gestionado por un organismo público, con acceso a tecnología de monitoreo de gases, en plena tarde de un día de visita ordinario. Y mató a 3 personas en el tiempo que tarda en llegar cualquier equipo de emergencia desde la entrada del recinto hasta el punto del incidente. La revisión de protocolos implementada en la Solfatara y en otros sitios geotérmicos de los campos Flegrios después de 2017 incluyó 3 cambios concretos y verificables. Primero, instalación de sensores permanentes de sulfuro de hidrógeno en las zonas de mayor acumulación documentada, con alarma audible activada por umbral de concentración específica. Segundo, señalización revisada con comunicación explícita del mecanismo de riesgo y del comportamiento específico que puede producir la muerte, incluida la prohibición de descender a zonas deprimidas en el entorno de los cráteres activos bajo ninguna circunstancia. Tercero, formación específica para el personal de gestión del sitio sobre los síntomas iniciales de intoxicación por sulfuro de hidrógeno y los procedimientos de evacuación y primeros auxilios. Esos 3 cambios llegaron demasiado tarde para la familia que murió ese septiembre, pero están ahora disponibles como referencia para cualquier organismo de gestión de sitios geotérmicos en el mundo que quiera implementarlos antes de su propio incidente, no después. Avancemos a un cuarto tipo de trampa gaseosa que opera en entornos subterráneos de origen no volcánico, pero con mecanismos de acumulación igualmente silenciosos. Las minas de carbón abandonadas en regiones de Europa y América del Norte acumulan metano y dióxido de carbono en sus galerías sin actividad humana o volcánica activa, simplemente como resultado de la descomposición química de los depósitos orgánicos en los que fueron excavadas. Espeleólogos que han explorado minas abandonadas en regiones carboníferas de Asturias, en el norte de España, y en las cuencas mineras de Virginia Occidental en los Estados Unidos, han documentado situaciones de concentración de gas en galerías profundas donde el único indicador disponible sin equipo de medición es la extinción de la llama de una vela o el apagamiento de una linterna de combustión. Señales que en las épocas previas a los detectores de gas modernos eran utilizadas como sistema de alerta primitivo, pero que en concentraciones de dióxido de carbono superiores al 30% producen pérdida de conciencia antes de que el explorador pueda procesar la señal y reaccionar. Lo que conecta el plató de Dieng de 1979 con el lago Nyos de 1986, la Solfatara de 2017 y las minas abandonadas de cualquier región carbonífera del mundo es un principio que la fisiología humana no puede superar con entrenamiento. El sistema sensorial humano no está equipado para detectar las concentraciones letales de los gases más peligrosos en entornos volcánicos y subterráneos. El dióxido de carbono en concentración letal es inodoro, incoloro, y no produce irritación perceptible antes de causar inconsciencia. El sulfuro de hidrógeno en concentración letal ha saturado el nervio olfativo antes de alcanzar ese nivel, por lo que la persona que entra en contacto con él deja de percibirlo exactamente en el momento en que ya es mortal. El monóxido de carbono presente en incendios subterráneos y en algunos procesos geoquímicos es también inodoro e incoloro en todas sus concentraciones. La lección práctica que estos casos construyen en conjunto no tiene matiz. Cualquier entorno volcánico activo o geotérmico, cualquier cueva con presencia de materia orgánica en descomposición, cualquier mina o galería subterránea de origen industrial, requiere medición instrumental de concentración de gas antes de la entrada humana. El olfato no es un instrumento de medición de seguridad en ningún entorno de estas características. Es un sentido diseñado para detectar variaciones en entornos con concentraciones de gas por debajo del umbral de saturación del nervio olfativo. Por encima de ese umbral, que en el caso del sulfuro de hidrógeno coincide exactamente con el inicio del rango letal, el olfato deja de funcionar como sistema de alerta. La única alternativa instrumental confiable es un detector electroquímico portátil de los gases relevantes para el entorno específico a explorar. Ese detector, calibrado y funcionando antes de la entrada, es la diferencia entre información y ausencia total de información sobre el riesgo real del entorno. Si este análisis de las trampas más silenciosas y documentadas en la historia de la exploración volcánica y subterránea te cambió la perspectiva sobre qué significa riesgo invisible, comparte este video con alguien que visite o planee visitar zonas geotérmicas o volcánicas. La información sobre el mecanismo de saturación del nervio olfativo ante el sulfuro de hidrógeno puede ser literalmente la diferencia entre una decisión correcta y una tragedia en cuestión de segundos.
Suscríbete a Archivos del Subsuelo si aún no lo has hecho, porque el próximo archivo abre una categoría diferente de esta serie con el análisis de los entornos subterráneos donde el peligro no es ni el gas, ni el agua, ni la profundidad, sino la propia presión psicológica que la oscuridad total y el silencio absoluto ejercen sobre el juicio humano después de horas bajo tierra. Los casos donde la mente fue el entorno más peligroso. Gracias por estar aquí hasta el final. Los gases letales no avisan, pero la ciencia que los describe sí lo hace. Y ahora tú también.